se me ocurrió meterlas rápido. Entonces, pero como está en mayúscula si tiene acento o no tiene acento, se vale. Entonces, pues una disculpa por no tener acento, pero una no disculpa porque está bien escribido, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer les mencionaba que todo el sistema nervioso estaba cubierto por las meninges? Y las meninges son primero muy fuertes, las que están pegadas al hueso, son prácticamente las que le van a dar sostén al sistema nervioso, la va a mantener en su lugar. Y luego tenemos una capa intermedia, que después de esa dura madre es la aracnoides, y la aracnoides tiene, aparte de proteger, otras funciones, porque contiene, junto con la pía madre, el líquido cefalorraquídeo que suspende al sistema nervioso. Entonces, en la médula espinal está cubierta por muchos huesos porque es un órgano delicado, y los órganos, mientras más delicados son, más protegidos por hueso están. Entonces, la médula espinal, si nos ponemos a ver así, es prácticamente del grosor de su dedo o de su dedo índice. Es delgadita. Es muy importante. Conduce mucha información y de ella dependemos mucho, pues, para nuestra supervivencia. Si tenemos alguna lesión, podemos tener una parálisis, podemos tener una radiculopatía, alguna alteración que por los nervios viajen, y entonces si no llevan una buena conducción hacia los músculos, estos músculos no se van a desarrollar. Esos músculos no se van a desarrollar y entonces van a sufrir de atrofia. Es el caso en aquellos niños que no son vacunados contra enfermedades que puedan afectar su locomoción. Entonces, estos niños no es que tengan mal sus músculos, los tienen completos, los tienen bien distribuidos, pero si no hay un estímulo del sistema nervioso para que tengan una contracción, o para que tengan una contracción completa, porque a veces la información no es del todo completa, esos músculos empiezan a atrofiar, y los músculos son muy importantes en el metabolismo de las personas, de tal manera que desde el momento en que afecta la circulación ya afectó a todo el sistema. Por otro lado, también tienen funciones metabólicas los músculos que nos permiten estar en un buen estado de salud. Bueno, entonces aquí quien lleva la información en este caso serían los nervios que provienen de esa médula espinal. Entonces está muy bien protegida por hueso. Y esos mismos huesos también están limitados por una serie de ligamentos que evitan que tengan una hiperextensión o que tengan un movimiento anómalo lateral, de manera en que la médula siempre va a estar protegida por los huesos, por los ligamentos. ¿Cuáles son las protecciones que tiene la médula espinal? Bueno, primero, el tejido óseo está envuelta por toda la columna vertebral. Las vértebras protegen en todo su recorrido a la médula espinal. Después tenemos el espacio epidural. Ese espacio epidural contiene tejido adiposo, contiene plexos venosos. Entonces es un espacio que está contenido por tejido adiposo, como quien dice, no hay espacio porque está lleno. Luego sigue la dura madre, que es la protección absoluta del sistema nervioso, que es lo que lo protege fuertemente. La dura madre la podemos nosotros tomar y conserva su forma, inclusive sacándola de la cavidad craneana. Sigue teniendo ese mismo aspecto de los hemisferios cerebrales con sus divisiones intermedias, porque tiene una forma muy bien definida. Esa dura madre va pegada al hueso,
Si nosotros llegamos a tener una fractura en el hueso, la ruptura de la dura madre va a permitir el derrame de líquido cefalorraquídeo. Y una de las formas en que puede uno empezar a pensar que alguien tuvo una lesión en la base del cráneo, una fractura de base del cráneo, es que el líquido cefalorraquídeo empieza a drenar por la cavidad nasal o por los conductos auditivos. Entonces, es porque ya sufrieron una ruptura junto con la fractura del hueso. Tenemos la dura madre que los mantiene en su lugar, al sistema nervioso y lo divide de otras estructuras. Después de la dura madre tenemos un espacio subdural que es virtual, solamente se puede decir que es la separación con la aracnoides. De la aracnoides, el espacio subaracnoideo, yo les decía que tiene muchas prolongaciones en donde se reúnen aracnoides en pía madre, de manera en que parecen ahí un tejido. Ese tejido, como plexos, forman una especie de telarañita y por eso recibe el nombre de espacio subaracnoideo. Es como espacios de telas de araña. Es un espacio real. Es el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es muy importante. Y finalmente la pía madre. La pía madre está pegada al tejido nervioso, ya es una meninge que es mucho más suave. Esta entonces solamente es la cubierta, la contiene en su lugar y la separa del líquido cefalorraquídeo. El espacio subpial es solamente la separación entre la madre y el tejido nervioso, por eso se dice que este es virtual. Y finalmente el tejido nervioso, en este caso, sería sistema nervioso central y en este caso les digo es la médula espinal. Todo esto lo habíamos visto el día de ayer y solamente vemos entonces que la médula espinal está cubierta por las meninges y de la médula espinal se originan los nervios espinales que van a salir para tener sus funciones en el organismo a través del agujero que se forma por la unión de una vértebra superior con una vértebra inferior en conjunto y pues, por eso se llama agujeros conjuntos. Por esos agujeros entre vértebra y vértebra pasa el nervio por el agujero de conjunción. Ese agujero de conjunción también contiene meninges y acompañan en su raíz a los nervios espinales. Entonces todavía están protegidos una vez que salen de la médula espinal por medio de esas cubiertas. Después, estas cubiertas va cambiando y los nervios pues pueden estar cubiertos de mielina o no según su conducción. Aquí tenemos una base de cráneo. Si ustedes recuerdan, esto lo vamos a volver a ver dentro de poquito, pero si ustedes recuerdan, la base del cráneo es en donde se alojan los hemisferios cerebrales. Entonces, esos hemisferios cerebrales tenemos uno del lado derecho, otro hemisferio cerebral del lado izquierdo, y se reúnen en la parte intermedia por fascículos, por láminas, por la hoz del cerebro, que es sustancia blanca y entonces tienen relaciones interhemisféricas que cruzan entre sí. Por debajo de estos, a los lados de la lámina cribosa, nosotros tenemos unos bulbos olfatorios que se van a dirigir hacia la región temporal con su conducción. Pero detrás de esos bulbos olfatorios se encuentra el quiasma óptico que se aloja más o menos por esta zona donde está mi puntero. Detrás del quiasma óptico, la cruzación de los nervios ópticos. Ahora vamos a tener la silla turca que está en el esfenoides y ahí aloja a la glándula hipófisis. Por detrás de esa silla turca tenemos unas apófisis clinoides
en el dorso de la silla turca, y de aquí hacia atrás vamos a tener el hueso occipital. Esta es la parte central del hueso occipital y se le llama porción basilar, es la base. La porción basilar del occipital tiene una forma como de resbaladilla. Se dirige hacia la fosa craneal posterior, que es más baja. Por eso les digo que tiene una forma como de resbaladilla, porque viéndola de una manera lateral, viene de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, hasta caer en el agujero magno. El agujero magno es el agujero mayor de la cabeza, el agujero occipital. Entonces, ese agujero occipital es el sitio donde hay una transición entre la médula oblonga o bulbo raquídeo del tallo cerebral y se comunica hacia abajo con la médula espinal. Muy bien, entonces aquí tenemos el bulbo raquídeo y después está el puente, y el puente con sus pedúnculos se dirige hacia atrás para tener contacto con lo que se encuentra en estas fosas. Estas se llaman fosas cerebelosas. Tengo dos fosas cerebelosas. Más arriba tengo otras fosas en donde se encuentran los hemisferios cerebrales. Entonces, aquí coloco yo el tallo cerebral, aquí coloco su puente hacia atrás, y entonces se va a dirigir hacia los hemisferios cerebelosos. Es entonces que ahora le pongo un hemisferio cerebral encima. Como aquí se encuentra el tallo cerebral, una patita del tallo cerebral se va al tálamo de este lado, otra patita del tallo cerebral se va al tálamo del otro lado, al diencéfalo. Entonces, esta es la región del mesencéfalo con sus pedúnculos cerebrales que van a tálamo y a tálamo. Luego tenemos la región del puente, más abajo tenemos el bulbo, y como continuación del bulbo hacia abajo vamos a tener la médula espinal. ¿Hasta aquí está bien o voy muy rápido? Sí, vamos bien. Vamos bien, doctor. ¿Sí se va entendiendo todo? Sí, doctor. Bueno, gracias. Muy bien, entonces voy a continuar. Aquí tenemos nosotros una médula espinal. Esto es un hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral tiene así una como forma de guante. Entonces aquí tiene sus lóbulos, cada hemisferio cerebral. Este es el lóbulo temporal. Pero por detrás y abajo de los lóbulos, de los hemisferios cerebrales, tenemos los hemisferios cerebelosos, que son estos pequeñitos, los que se encontraban en las fosas cerebelosas que les acabo de mencionar. Entonces, hacia adelante del cerebelo tenemos el puente que lo está rodeando, y abajo del puente tenemos esta dilatación que es el bulbo raquídeo. A partir del bulbo raquídeo, entonces, para abajo se origina la médula espinal, y este tubito hasta aquí es la médula espinal. ¿Cuánto medirá una médula espinal de largo? ¿No tienen idea? Como 1 metro. No, mijo. ¿Cómo crees que 1 metro? Si tú tomas una regla y te la pones desde la base de tu cabeza en el cuello atrás, y la acompañas esa reglita hacia abajo, esa regla mide 30 centímetros. ¿Sí? ¿Por dónde te llegarán los 30 centímetros? Más o menos por la región dorsal. 30 centímetros serían como por aquí, más o menos. Si tú le pones 10 centímetros más, es el sitio donde va a terminar esa médula espinal. ¿Cuánto mide aproximadamente en promedio? ¿Qué fue eso? Posponer, descartar. Muy bien. Tenemos entonces que la médula espinal mide aproximadamente 40 centímetros de largo.
Pero usted tal vez me dijo que mide un metro porque la columna vertebral es mucho más larga y llega hasta la punta del coxis, que es el sitio donde prácticamente estamos sentados, ¿no? ¿Sí está bien? Esta médula espinal, si nosotros la vemos, la vamos a dividir en varias partes. Miren, cuando nosotros estamos desarrollándonos, nosotros tenemos una médula espinal que tiene una porción cervical, una porción dorsal, una porción sacra y una porción coxígea. El producto, el feto, si ustedes recuerdan, tiene primero una forma como de pescadito. ¿Sí me van entendiendo? Tiene una cabecita y luego tiene hasta una colita en punta. ¿Se pueden imaginar eso? Sí, doctor. Un fetito, entonces, hagan de cuenta que es una esferita, que es su cabecita, y luego tiene solamente una curvatura como si fuera una coma. En ese caso, la médula espinal tiene una porción cervical que llega a la porción cervical, dorsal a la dorsal, la lumbar a la lumbar y la sacra y coxígea hasta la punta de la cola. Pero conforme se va desarrollando el producto antes del nacimiento, la médula espinal no crece del mismo tamaño que la columna vertebral. Entonces, sigue teniendo su porción cervical, su porción dorsal, su porción lumbar, su porción sacra y coxígea, pero la médula espinal se queda corta. Entonces, como se va quedando corta, los nervios siguen saliendo por el agujero de conjunción que les corresponde. Aquí nosotros vemos que la médula espinal terminó aquí a la altura de entre L1 y L2. Ahí termina la médula espinal, pero sus nervios siguen saliendo por sus agujeros de conjunción, porque estos nervios les corresponden a la región lumbar. A la médula lumbar tiene sus nervios lumbares que salen en las vértebras lumbares. La médula sacra que se quedó cortita y se quedó en la región lumbar. Esa médula sacra tiene sus nervios sacros que van a buscar el agujero sacro que le corresponde. Y entonces todo este acúmulo de nervios que viajan hacia abajo por el canal medular, por el canal vertebral, todos estos van a formar una especie de, como de cabellitos, por decirlo así, son nervios, y el acúmulo de nervios se le llama cola de caballo, porque parece una cola de caballo. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, doctor. Si tienen dudas pueden preguntar con toda confianza, ¿no? Entonces tenemos que los huesos en el crecimiento se desarrollan y son más grandes. La columna vertebral queda más grande y la médula espinal queda más chiquita y termina hasta la altura de L1 y L2, el intermedio de L1 y L2. Pero a partir de ahí, las porciones lumbares, sacras y coxígeas emiten sus nervios que van a salir en el agujero de conjunción que les corresponde. Los nervios lumbares en la región lumbar, los nervios sacros en la región sacra y el nervio coxígeo en su región coxígea. Todos esos nervios forman esto que se llama cauda equina o cola de caballo. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina la médula espinal? Es una especie de vértice que se le llama cono medular. El cono medular. Ahorita lo vemos, ¿eh? Nada más se los estoy explicando. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí cómo van? Todo bien, doctor. Muy bien, hija. Ahora entonces nosotros vemos que esa columna vertebral está protegiendo a la médula espinal. Les digo que tiene el grosor más o menos del grueso de su dedo índice, entonces ustedes se pueden imaginar su médula espinal. No sé si alguna vez han probado una sopa de médula espinal. ¿Lo han llegado a ver? Sí, ¿Y de qué grosor es esa médula espinal? como 1 centímetro. Muy pequeñitos, ¿no? Sí, muy bien.
Entonces, la médula espinal es un tejido nervioso muy delicado que está protegida por la columna vertebral. Adelante tiene los cuerpos vertebrales. Lo está protegiendo contra todo. Y después está cubierto a los lados por los pedículos y las láminas que le forman un arco. Los pedículos y las láminas. Y a los lados, entre pedículo y lámina, están las apófisis transversas. Y entre lámina y lámina está la apófisis espinosa. Entonces, aquí está la médula, aquí está el cuerpo que la defiende por delante, aquí está el pedículo, aquí está la lámina, y entre pedículo y lámina está la apófisis transversa. Entre lámina y lámina está la apófisis espinosa. Entonces ahora por detrás de los cuerpos vertebrales tiene una escotadura superior y una escotadura inferior. Esta escotadura superior de la vértebra y esta escotadura inferior de la vértebra, que se reúne con la siguiente vértebra y van a formar el agujero de conjunción. Entre vértebra y vértebra nosotros tenemos esto. ¿Qué es esto en azul? ¿Qué es eso? Es el disco intervertebral. El disco intervertebral. ¿Para qué nos sirve el disco intervertebral? Como medio de amortiguación para la vértebra. Exacto, amortigua las vértebras en los movimientos de los saltos, pero también amortigua el peso del cuerpo. Por eso las vértebras en la parte superior son chiquitas, luego son medianas y luego son muy grandes. Después empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque, voy a dejar de compartir un momentito porque creo que tenemos una visita. Un momento, ¿eh? ¿Ya estás ahí, Osvaldo? Buenos días, Osvaldo. Bueno, ya se fue Osvaldo otra vez. Ya estamos de regreso. ¿Alcanzan a ver mi proyección? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, estos discos intervertebrales tienen una periferia muy fuerte, ya más fibrosa, pero tienen un centro que se le llama centro pulposo y es una especie de gel que permite amortiguar. Les digo que las vértebras superiores son muy pequeñitas y entrelazadas entre sí son capaces de cargar el peso de la cabeza y el peso del cuello. Las vértebras dorsales cargan el peso de la cabeza, el peso del cuello, pero también la región torácica. Las vértebras lumbares pues se suman a la cabeza, el peso de la cabeza, el peso del cuello, el peso de la región torácica y la región abdominal. Por eso es que estas son mucho más fuertes. Y como el peso lo transmite por la articulación sacroiliaca hacia el fémur, entonces el peso ya va a disminuir en esta región, las vértebras se fusionan y cada vez van siendo más pequeñitas. ¿Sí está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuánto mide de largo la médula espinal en promedio? ¿Cuánto mide de largo? 40 centímetros. Aproximadamente 40 centímetros. Muy bien.
De estos 40 centímetros salen los nervios cervicales. ¿Cuántos nervios cervicales tenemos? 8. 8. Muy bien. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 7. ¿Y por qué tenemos 8 entonces? Porque uno se origina arriba de la primera vértebra. Exacto. Entre el occipital y el atlas se origina el primer nervio espinal. Y después ya van originándose por debajo de cada vértebra. Y tenemos entonces el total de nervios espinales, ¿cuántos son? 31. 31 pares, o sea que son 31 del lado derecho y 31 del lado izquierdo. ¿Por qué hay del lado derecho y del lado izquierdo? ¿Por qué son pares? ¿Ni idea? Porque la inervación de cada nervio es... Sí, la inervación de cada nervio es para la mitad del cuerpo. Entonces tenemos un primer nervio espinal derecho y un primer nervio espinal izquierdo que van ocupando la mitad derecha y la mitad izquierda del cuerpo y prácticamente se van a ir reuniendo, como quien dice, en la línea media, en donde va disminuyendo su grosor. El grosor de los nervios, primero en la base, es mayor y según se van alejando de su origen, van siendo cada vez más pequeños porque se van ramificando. ¿Sí está bien? Bien se puede decir que aquí a la altura del abdomen, los nervios que se dirigen hacia las paredes son primero gruesos, luego medianos, después más pequeños. Cuando llegan a la línea media, a la línea alba, o sea, la línea en donde se encuentra el ombligo, prácticamente son las terminaciones de los nervios muy pequeñas y muy delgaditas, de tal manera en que ahí muchas veces lo escogen para hacer una incisión, porque los vasos sanguíneos, las venas y los nervios son en una ramificación muy pequeña. ¿Sí se entiende? Bien, entonces ya tenemos todos esos nervios espinales que recorren por cada uno de su territorio. Entonces tenemos uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Se puede ver afectado uno del lado derecho y nos puede provocar una hemiparálisis. Una hemiparálisis quiere decir la mitad del cuerpo. Hemi es la mitad. Entonces podemos estar afectados del nervio derecho o del nervio izquierdo. Lo mismo sucede con los pares craneales. En los pares craneales se puede afectar un nervio del lado derecho o un nervio del lado izquierdo. Por ejemplo, el nervio facial es el séptimo par craneal y ese nervio facial se dirige a los músculos de la cara y muchas veces llegamos a tener una parálisis facial que tiene muchas etiologías, como por ejemplo la falta de alimentación, la falta de complejo B, un virus que esté afectando al nervio, puede ser por cambios de temperatura bruscos, eso de que se levantan en la mañana y luego se asoman a la ventana y sienten el frío de golpe, es desencadenante para una parálisis. Entonces, a veces se nos paraliza la mitad de la cara, los músculos faciales, y se ve lisa la cara como esos santitos que los dibujan sin arrugas. Y del otro lado tenemos nuestras arrugas normales. Y cuando uno ve a una persona que tiene parálisis del lado derecho, esa parte de la cara se ve muy hermosa porque le quitaron las arrugas, pero no las puede mover. Y del otro lado, pues tiene sus arruguitas y se ve como más viejito, pero ese es el lado sano. ¿Sí está bien?
Entonces, para los pares craneales y para los nervios espinales tenemos siempre pares. Pero si tenemos pares, aquí nosotros tenemos en la médula espinal 31 pares de nervios espinales, 31. Entonces tenemos 8 cervicales. ¿Cuántos dorsales? ¿Cuántos nervios espinales dorsales tenemos? 12 pares. Exacto, 12. Entonces tenemos 8 cervicales, 12 dorsales. ¿Cuántos lumbares? 5 lumbares, 5 lumbares. ¿Cuántos sacros? 5 sacros y un coxigio. Solamente un coxigio. Por eso tenemos 31 pares de nervios espinales. Las vértebras son de 33 a 34. Los nervios son 31. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, continuamos. Si hay algo que no hayan entendido, me pueden decir, por favor. La médula espinal tiene sus límites. ¿Cuáles son los límites? Se dice que tienen límites extrínsecos y límites intrínsecos. Extrínsecos quiere decir que son por fuera de él, que son ajenos, por decirlo así. Los intrínsecos quiere decir que son propios, que son del mismo tejido. Entonces, el límite superior extrínseco, aquí dice que es el arco anterior del atlas o la articulación occipito-atloidea. ¿Qué es esto? De otra forma, se puede decir que el límite extrínseco superior es el agujero magno. ¿Por qué el agujero magno? Pues porque el agujero magno es el que está delimitando la articulación occipito-atloidea. Entonces, ¿en dónde se origina la médula espinal? A la altura del agujero magno. ¿Está bien? Sí, doctor. Eso lo estamos tomando como referencia a los huesos, porque para localizar estructuras como el corazón, como la terminación del esófago, como la situación de los riñones, se toman en consideración las vértebras. Entonces, si nosotros decimos que los riñones se encuentran desde la D11 hasta la L3, estamos tomando como referencia la columna vertebral. Entonces, aquí los límites extrínsecos son los huesos, es el arco anterior del atlas, la articulación occipito-atloidea, o mejor, el agujero magno. El otro, en la parte inferior, el límite extrínseco es el borde inferior de L1. Hasta ahí llega la médula espinal, en donde se encuentra el cono medular. El cono medular llega hasta el borde inferior de L1 y por lo tanto la parte intrínseca en la parte superior es la decusación de las pirámides. ¿Qué es eso? O la emergencia del primer par cervical. ¿En dónde nace ese primer par cervical? Prácticamente en donde nace la médula espinal. ¿Por qué? Porque el primer par cervical sale entre el occipital y el atlas. Entonces tenemos que la decusación de las pirámides se encuentran en la parte anterior del bulbo, las pirámides, y abajo de las pirámides se cruzan las vías motoras y por eso se llama decusación, quiere decir cruzamiento de la vía piramidal. ¿Qué es eso? Yo no sé, no le entiendo a este señor, pero ahorita se los explico, ¿eh? Permítanme tantito. La parte intrínseca inferior, donde termina, les dije que la parte terminal de la médula espinal es el cono medular. Termina en forma de puntita la médula espinal, entonces forma un vértice y ese vértice se llama cono medular. Ahora se los muestro. Aquí. El límite extrínseco es este agujero magno. Aquí nace la médula espinal. El límite intrínseco
aquí tengo yo al talle cerebral. Y el talle cerebral en la parte superior tiene a las dos protuberancias, a estas dos salientes que se llaman pedúnculos cerebrales, un brazo para acá y un brazo para acá, que llegan a un tálamo y a un tálamo. Entonces, estos dos se llaman pedúnculos cerebrales y es conocido mejor como mesencéfalo. Por debajo del mesencéfalo tengo estas estructuras que van a relacionar hacia arriba al tallo y hacia abajo y se llama puente de Barolio o protuberancia anular. ¿Cómo se llama esto? Puente de Barolio o protuberancia. O protuberancia anular. Muy bien. Entonces tenemos arriba el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. En medio del tallo tenemos el puente de Barolio o protuberancia anular. Y abajo tenemos el bulbo raquídeo, que es una dilatación de la médula y entonces recibe el nombre de médula oblongada, médula oblonga. ¿Está bien? Pues miren, desde la corteza cerebral vienen unas vías que van a pasar al tálamo y del tálamo por los pedúnculos cerebrales al tallo cerebral y del tallo cerebral van a recorrer hacia abajo, de manera en que aparecen en la parte anterior del bulbo. Estas son las vías piramidales y se llaman vías piramidales porque pasan por estas pirámides. Estas se llaman pirámides bulbares. Pero una vez que van a pasar hacia la médula espinal, una parte de las pirámides se cruza al otro lado, otra parte de las pirámides se cruza al otro lado, contralateral. Entonces el cruzamiento de las vías piramidales es esto, justo a la altura del agujero magno, y a eso se le llama decusación piramidal. Tenemos las pirámides en el bulbo. El cruzamiento de las pirámides se llama decusación piramidal. Vuelvo otra vez. El límite superior de la médula espinal es el agujero magno o la decusación piramidal. ¿Hasta ahí están bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. El límite inferior, tomando en consideración el hueso, es extrínseco y entonces es a la altura del borde inferior de L1. Esto quiere decir que entre L1 y L2, a esta altura termina la médula espinal. Ese es el límite extrínseco. El límite intrínseco o propio es el cono medular. Entonces, la columna vertebral va desde el agujero magno hasta la L1 o de la decusación piramidal hasta el cono medular. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo? Sí, doctor. Entonces, ahora sí ya podemos entender esto, que son los límites de la médula espinal. El extrínseco es el agujero magno, el intrínseco es la decusación piramidal, y en la parte inferior es el borde inferior de la vértebra lumbar 1, o intrínseco es el cono medular donde termina la médula espinal como médula. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? No. Muy bien, vamos a continuar. Esto es el sistema nervioso central. Y todas estas pelitos son los nervios, sobre todo nervios espinales, que es el sistema nervioso periférico. Entonces aquí tenemos parte de los pares craneales, pero aquí tenemos el plexo braquial, los nervios intercostales, el plexo lumbar y el plexo sacro, y los nervios que nacen de estos plexos que van hacia el miembro inferior. Este grueso es el nervio ciático y otro que va por delante
es el nervio femoral. El nervio ciático y el nervio femoral son del grueso de su dedo gordo. Así son de gruesos esos nervios. Pero hay nervios tan delgados como son los pares craneales. Esos pares craneales son tan delgaditos que tienen el diámetro tal vez de uno de sus cabellitos. Pues el tallo cerebral completo, mesencéfalo, puente y bulbo, es del tamaño del largo de su dedo gordo. Entonces, de ese tallo cerebral se originan 12 pares craneales. Imagínense el grosor de cada nervio de esos pares craneales. Son muy delgados, extremadamente delgaditos. Muy bien. Entonces, los nervios espinales van a salir por el agujero de conjunción, pero algunos se van a relacionar entre sí. Tienen su función como un nervio, pero cuando se relacionan con otro nervio, originan a uno más grueso. Y si junto yo un nervio lumbar, dos nervios lumbares, un nervio sacro, otro nervio sacro, otro nervio sacro, voy a formar un nervio muy gordo, como es el nervio ciático. En el plexo sacro, el nervio ciático sale por detrás en la región glútea, pasa por debajo de los músculos glúteos y va a correr por toda la parte posterior del miembro inferior, el nervio ciático, para distribuirse en sus ramas para las regiones musculares. ¿Por qué se reúnen varios nervios para inervar músculos si los músculos de mayor tamaño los tenemos nosotros en el miembro inferior? Los músculos de mayor tamaño también los tenemos en los miembros. Entonces, por eso es que hay ensanchamientos de la médula espinal en donde sus estructuras motoras tienen que ser más gruesas porque van a inervar a una mayor cantidad de músculos y la reunión de los nervios forman plexos. En este caso les digo que está el plexo braquial y aquí el plexo lumbar. ¿Está bien? Entonces esto es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esta disección la tenemos en el SIX. Después, una vez que tengan oportunidad, pueden pasar y si es necesario, yo se las puedo mostrar o a veces están en exhibición en el anfiteatro. Continúo. Aquí tenemos nosotros una vista de la médula espinal agrandada. Entonces, para que ustedes vean que esto es la médula espinal, aquí tiene un surco longitudinal. Este surco longitudinal anterior sirve para el paso de unas arterias, las arterias que van corriendo por todo lo largo. ¿Por dónde entrarán las arterias? Las arterias entran por los agujeros de conjunción, acompañándose de los nervios, y entonces se distribuyen en la médula espinal hacia atrás y hacia adelante, y a veces forman una vena o plexos venosos anteriores y arterias anteriores y posteriores a la médula espinal. Si está bien, entonces ahora vean, este es un nervio espinal, pero aquí va acompañado de sus meninges. ¿Alcanzan a ver la meninge? Sí, doctor. Muy bien, entonces aquí se separaron, se les cortó las meninges para que vean ustedes esa cubierta. Pero aquí tenemos un nervio espinal, y si vemos el nervio espinal no nada más entra así como uno, tiene raicillas. Aquí hay una raíz, otra raíz, otra raíz, otra raíz, otra raíz, otra raíz, otra. ¿Sí están viendo las raíces? Pero todas estas raíces que entran a la médula espinal son solamente un nervio. Entonces, ustedes ven que hay partes del nervio que va para atrás y partes del nervio que va para adelante. Estas son las raíces que yo les menciono. Esta es la médula espinal, estas son sus cubiertas, se alcanzan a ver translúcidas,
Y aquí ya se le quitó la cubierta y entonces se ven las raíces de los nervios espinales que penetran o que salen de la médula espinal. Si ustedes ven esas cubiertas, aquí sí se encuentran. Esta es la cubierta de un nervio espinal, la cubierta de otro nervio espinal, y este es el nervio espinal en sí. La dura madre es esta, aquí se nota muy gruesa la dura madre. ¿Sí lo ven? Continúo. Como nosotros tenemos protegidas a nuestra médula espinal con tejido óseo, la columna vertebral, esa columna vertebral también tiene que protegerse a sí misma y proteger su contenido. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de ligamentos. ¿Recuerdan ustedes los ligamentos que estuvimos viendo en locomotor, no? ¿Cómo se llaman los ligamentos que se encuentran en la parte anterior de toda la columna vertebral? ¿No es el ligamento amarillo? No, en la parte anterior de los cuerpos vertebrales. ¿Longitudinal? Exacto. Miren, este es una vértebra. Estas son sus láminas y sus pedículos y su espina. ¿Sí está bien? Entonces, en este cuerpo vertebral aquí hay un disco, otro cuerpo, un disco, otro cuerpo. Y el ligamento va de un cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo, de cuerpo a cuerpo en toda la columna vertebral, por lo tanto tiene una continuidad. Yo les decía que si nosotros le pegamos un masking tape a toda la parte anterior de los cuerpos vertebrales, es la misma disposición que va a tener el ligamento que corre en la columna vertebral. Y este ligamento entonces se llama ligamento longitudinal anterior. El ligamento longitudinal anterior es muy fuerte. Luego tenemos atrás de los cuerpos vertebrales el ligamento longitudinal posterior. No está atrás de la vértebra, está atrás del cuerpo. ¿Sí está bien? Entonces, a los cuerpos vertebrales lo tapizo por delante con el longitudinal anterior y lo tapizo por detrás con el longitudinal posterior. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, doctor. Entonces, este longitudinal posterior está cubriendo la parte anterior de la médula espinal, pues la médula espinal corre por este espacio que se ve en azul. Por este espacio corre la médula espinal y ya lo cubrí con el longitudinal posterior. Pero la parte posterior de la médula espinal también la tengo que cubrir. Esto quiere decir que en el arco que forman los pedículos y las láminas que están envolviendo la médula espinal, ahora va a estar cubierto por un ligamento que se llama amarillo. El ligamento amarillo cubre por detrás a la médula espinal en el canal medular. Entonces tengo yo en la columna vertebral por delante de los cuerpos longitudinal anterior, por detrás de los cuerpos longitudinal posterior, por detrás de la médula espinal al ligamento amarillo. ¿Está bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Muy bien. Entonces, aquí ya cubrí yo toda la médula espinal por la mitad de adelante con el ligamento longitudinal posterior y la mitad de atrás de la médula con el ligamento amarillo. Pero hay unos ligamentos. Este es el longitudinal posterior. Hay unos ligamentos que desde la pía madre se dirigen a las partes laterales de las vértebras y entonces van dejando espacio para que el nervio salga de la pía madre, los ligamentitos que van de las meninges a la pared, 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 en todo lo largo de la columna vertebral va formando pico, 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 pico. Y entonces a esos, como tienen forma de picos, parecen dientes y les llaman ligamentos
dentados. Tengo ligamento longitudinal anterior, adelante de los cuerpos, ligamento longitudinal posterior, por detrás de los cuerpos y adelante de la médula, ligamento amarillo, por detrás de la médula y adelante de los arcos de la cavidad vertebral. ¿Sí está bien? Ahora entonces, hacia los lados, tengo los ligamentos dentados. Ligamentos dentados. En la parte superior, nosotros tenemos a la primera vértebra que se llama atlas. Y el atlas tiene un ligamento transverso. El ligamento transverso separa a la médula espinal del diente de la segunda vértebra, de la apófisis odontoides. ¿Sí está bien? Entonces tengo yo una apófisis odontoides que entra al atlas y luego tengo un ligamento transverso que separa el diente de la médula espinal. Ligamento. A partir del ligamento transverso se origina, este ligamento transverso se origina por la apófisis odontoides hacia el occipital, un ligamento. Profesor, Sí. disculpe que le interrumpa. La sesión ya va a terminar. Ya estoy compartiendo. ¿Sí alcanzan a ver mi médula espinal? Sí se ve, doctor. Muy bien. Aquí estábamos. Entonces les decía que para proteger también a la columna vertebral y a la médula espinal teníamos ligamentos longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarillo. Y hasta el último, interespinosos y epiespinosos. Los interespinosos se encuentran entre espina y espina. Entonces van limitando y van sirviendo también de inserción a los músculos que están a derecha e izquierda de la columna vertebral. Entonces aquí tenemos de adelante para atrás longitudinal, amarillo, interespinosos y epiespinosos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí cómo van? Bien, doctor. Muy bien. Dentro de la cavidad ya llegó alguien. Dejar de compartir. Un momentito. Muy bien, qué bueno. Bienvenida, Natalie. Ahora sí. Dentro de la cavidad tenemos nosotros los ligamentos dentados que nacen de la pía madre. Pero en la parte más superior, en el sitio donde corre el ligamento longitudinal posterior, o sea, atrás de los cuerpos. Si ustedes recuerdan, la segunda vértebra no tiene cuerpo, tiene un diente. Y la primera vértebra solamente es un anillo. Entonces ese diente se mete en la parte anterior de la cavidad del anillo y se llama odontoides. La apófisis odontoides de la segunda vértebra, axis, penetra en el anillo del atlas. Y entonces la articulación se llama atloido-odontoidea, pero está separado ese diente
de la médula espinal por medio de un ligamento transverso, que es este, el ligamento transverso. Se encuentra aquí y entonces separa al diente de la médula espinal. Por eso no se lesiona la médula espinal cuando nosotros rotamos la cabeza. Bueno, pues a partir de esa apófisis odontoides de la segunda vértebra que atravesó hacia arriba al atlas, termina como diente, pero se continúa con un ligamento que va hacia el borde del agujero occipital y se llama ligamento apical. Apical quiere decir que nace del ápice, de la punta. Por lo tanto, el ligamento apical va de la apófisis odontoides al occipital. De esa misma apófisis odontoides tenemos dos ligamentos alares, que son ligamentos laterales del diente y también van a los bordes del agujero magno. Tenemos entonces el ligamento apical, los dos ligamentos alares, el ligamento transverso, y hacia abajo lo vamos a continuar como longitudinal posterior. ¿Sí vamos bien? A partir de aquí, todo lo que se encuentra atrás de los cuerpos vertebrales es longitudinal posterior. Junto tenemos nosotros una cruz. El transverso con el apical y el longitudinal forman el ligamento cruciforme. Es un ligamento muy fuerte, entonces, que protege a la médula espinal en sus primeros segmentos. ¿Está bien? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Quién forma el ligamento cruciforme? El longitudinal posterior, el transverso y el apical. Ligamento cruciforme está formado por el ligamento longitudinal posterior, por el transverso y el ligamento apical. ¿Vamos bien? Sí, exacto. Aquí entonces ya tenemos entonces los ligamentos que se están reforzando. Hay otros ligamentos como los ligamentos que van hacia las costillas, pero esos que van a los ligamentos de las costillas más bien están protegiendo las costillas, ¿sí? Serían los ligamentos radiados. A partir de la médula espinal, una vez que termina, sigue envolviendo la dura madre o las meninges a la cola de caballo, y una vez que llega hacia el coxis, dentro de la cavidad raquídea, solamente se forma un ligamentito que va de la envoltura de esta cola de caballo al coxis y se llama el ligamento durococcígeo. El ligamento durococcígeo. Entonces, en estas meninges que están cubriendo la cola de caballo, también tenemos un espacio subaracnoideo por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Cuando se hace una punción lumbar, entonces se evita tocar a la médula espinal. Pero si la médula espinal termina en el borde inferior de L1 y borde superior de L2, entre L1 y L2, entonces la punción la vamos a hacer para asegurarnos a la altura de la L3 o la L4. En la L4 es el mejor lugar. ¿Sí está bien? ¿Qué vamos a atravesar? Pues nada más, como vamos a poner en una posición en donde se abran las espinas, tenemos que poner entonces a esta persona con una curva, de manera en que se separen espina y espina, y la aguja va a penetrar entre las dos espinas, van a atravesar el ligamento amarillo y van a llegar a las meninges. ¿Sí está bien? Entonces vamos a continuar. En la médula espinal tenemos
ensanchamientos medulares, sobre todo en las partes anteriores de la médula espinal. El tejido nervioso que se encuentra ahí son núcleos, son cuerpos neuronales que son motores. Entonces, como son motores, tienen que inervar a más músculos, y en las zonas donde hay mucho más músculo, el asta anterior es más gruesa. Por eso la médula espinal tiene dos ensanchamientos. Un ensanchamiento braquial, que es a la altura de la tercera vértebra cervical hasta la T2. Mide de 13 a 14 milímetros. Y un ensanchamiento lumbar que se encuentra desde la T10 hasta la L5. ¿Por qué? Porque aquí se originan los nervios del plexo braquial que van a inervar muchos músculos del miembro superior. Y aquí se originan los nervios que van a inervar al miembro inferior. Entonces, desde la T10 hasta la L5, las astas anteriores de la médula espinal son más gruesas. Y la médula espinal sufre entonces un ensanchamiento braquial y un ensanchamiento lumbar. ¿Está bien? ¿Sí se entiende? Ahora se los voy a mostrar en estas diapositivas, en donde se encuentran esos ensanchamientos. A ver si aquí está. Pues en esta, aquí nosotros podemos ver, no tanto, nada más vemos los nervios. Pero en esta otra, aquí sí. Este es en donde se ensancha un poquito la médula espinal para formar este plexo braquial. Luego tenemos dorsal, lumbar, y en la parte de lumbar y sacra vuelve a tener un ensanchamiento para originar todos estos ramos gruesos para los músculos del miembro inferior. Ya podemos ver entonces de esta médula espinal. Por aquí había algo que decía esto. Algunas funciones de los nervios. ¿Para qué sirven los nervios? Nosotros sabemos que tenemos nervios espinales, pero los nervios espinales son muy importantes en la respiración. De C1 a C4 influyen en los músculos de la respiración, músculos somáticos, esqueléticos, de C1 a C4. El movimiento de la cabeza y el cuello, aproximadamente nervios de C2, aunque están conectados con muchas otras cosas, un poquito más complejo, no nada más es el nervio C2. Pero bueno, nervios de la cabeza, altura de C2. La frecuencia cardíaca, el plexo cardíaco se origina de fibras que vienen de C4 a C6. El movimiento del hombro de C6 a C7. Esto no se lo van a aprender, solamente es una referencia, ¿está bien? El movimiento de la muñeca y el codo de C6 a C7. El movimiento de las manos y de los dedos de C7 a T1. Las fibras simpáticas que van a inervar a las vísceras vienen de T1 hasta L2, incluida la regulación de la temperatura y la estabilidad del tronco. Aquí dice que para la eyaculación, aunque hay otras inervaciones mucho más como la función del músculo detrusor, etcétera. Aquí dice que la eyaculación proviene de nervios que van de T11 a L2, el movimiento de la cadera a la altura de L2, la extensión de la rodilla a la altura de L3, el movimiento del pie a la altura de L4-S1, la flexión de la rodilla a la altura de L5. La extensión a la altura de L3 y la flexión a la altura de L5. La erección del pene es una función parasimpática que va de S2 a S4, y la actividad del intestino y de la vejiga de S2, S3, S4. Nos falta un S4. ¿Sí está bien?
Entonces son las funciones que tienen los nervios espinales. Nosotros a veces vemos que tenemos nervios y hablamos de nervios, pero nada más. Tienen una función muy importante a pesar del grosor de cada uno de los nervios. Además de eso, no solamente se van a dirigir al músculo esquelético, a las vísceras para la función de todo esto que le estoy mencionando, a las articulaciones y los tendones, sino que también se van a ir a la piel. Vamos a ver, en esta vamos a continuar y dice, ¿cuál es la ubicación? ¿De dónde a dónde se encuentra la médula espinal? ¿Cuáles son los límites? El límite superior. Agujero magno, Sí, y el límite o inferior. depresión de Sí, las pirámides. Y el inferior, pues sería el vértice del cono medular. perfecto. A la altura de L1, L1, L2. L1 y L2. no, muy bien, muy bien. ¿Cuánto mide? 40 centímetros. 30 centímetros de largo. ¿Cuáles son sus divisiones? Ahí sí ya nos perdimos. Cervical, torácica, lumbar, Sacra y sacra, coxigia. sí, a pesar de que mide 40 centímetros, tiene las divisiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigia. Muy bien. Y las funciones, pues se los acabo de decir un poquito en cuanto a las funciones. Pero esas funciones como componentes funcionales ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de los componentes funcionales? Y si no, lo volvemos a ver ahorita. Bueno, ahí están. Muy bien. Ok, entonces, ya sabemos todo esto acerca de la médula espinal. Estos son los componentes funcionales de un nervio. A ver si se acuerdan. ¿Qué quiere decir aferente? Una señal de entrada. Exacto. Aferente quiere decir que está ingresando al sistema nervioso. O sea, esto aferente no solamente es para nervios, también es para arterias, para venas, etcétera. ¿Está bien? Pero en este caso, un nervio aferente es aquel que va a ingresar. El sinónimo de aferente, ¿qué es? ¿Cuál es el sinónimo de aferente? Entrada. Ajá, sí, entrada, pero quiere decir que todo lo que entra al sistema nervioso central es sensitivo. Entonces, aferente es lo mismo que sensitivo. ¿Está bien? Pónganlo ahí, porque si no, se van a confundir. Aferente o sensitivo. ¿Sí vamos bien? Sí. Muy bien. ¿Y eferente qué es? Señal de salida, o sea, motor. Exacto. Eferente quiere decir que sale del sistema nervioso y por lo tanto es motor. Aferente o sensitivo y eferente o motor. Hasta ahí vamos bien. Somático, ¿a qué se refiere que es somático? Periférico. Es voluntario. Exacto, que es voluntario, que va al soma, que va al cuerpo y entonces va a articulaciones, a músculos y tendones. Si está bien, es somático. Y aquel que es visceral, Que es autónomo. es autónomo y que va a los órganos, a las glándulas y a los vasos sanguíneos, ¿verdad? A
a los órganos, a las glándulas y a los vasos sanguíneos. General. ¿Qué es general? En este caso se puede decir que es una sensación común, que es común. ¿Sí está bien? O sea, es para el cuerpo, para todo el cuerpo. Y propioceptivo. Recuerden que es propioceptivo. ¿A qué se refiere eso? A las sensaciones del mismo cuerpo. Exacto. Esto es lo que nos da la ubicación de cada una de las partes del cuerpo. La propiocepción es la inervación que se encuentra en músculo, en tendones y en articulaciones. ¿Qué está bien? Muy bien. Entonces, los 5 componentes de un nervio espinal están aquí. Ya están combinados todos estos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta A ¿qué querrá decir esta A de todo esto? Aferente. Exacto. El primer componente es aferente. ¿Qué quiere decir eso? Sensitivo. Es sensitivo, perfecto. Lo siguiente es S, somático. Entonces, este que trae sensación del cuerpo porque es somático. ¿Está bien? Aferente, somático, general. General quiere decir que va a captar tacto, presión, temperatura y dolor. Este general es tacto, presión, temperatura y dolor. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, doctor. ¿Quién capta? ¿Qué receptores son los que captan todo eso? Tacto, presión, temperatura y dolor. Mecanorreceptores, termorreceptores y quimiorreceptores. Exacto, se llaman corpúsculos. Los corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Krauss, corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Merkel y para el dolor, las terminaciones nerviosas libres. ¿Sí está bien? Entonces el tacto, la presión, la temperatura y dolor lo van a captar los corpúsculos. ¿Estamos bien ahí? Entonces es aferente que viene a sistema nervioso, del exterior a sistema nervioso, somático que viene del cuerpo, general que conduce tacto, presión, temperatura y dolor, y esta E quiere decir exteroceptivo, o sea que tiene la percepción del exterior. ¿Sí está bien? Aferente, somático, general, exteroceptivo. ¿Hasta ahí está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que capta ASGE? Tacto, presión, temperatura y dolor. Nada más. Así de fácil. El siguiente componente funcional es aferente. ¿Hacia dónde va? ¿O de dónde viene? Del cuerpo. Aferente somático general, pero ahora tiene una P. Quiere decir que es propioceptivo. ¿Qué dijimos que era la propiocepción? ¿Qué es la propiocepción?
La capacidad de identificar la posición y ubicación de cada componente de las extremidades del cuerpo. De todo el cuerpo, porque hasta los músculos de la cara, los músculos de la mandíbula, nos pueden dar la posición que tiene cada una de las estructuras. Esto quiere decir que la propiocepción puede captar la distensión de los músculos. Si no hay distensión, el acortamiento puede captar el tono muscular. O sea, ¿qué tanto tono muscular puede tener un músculo? Podemos utilizar los mismos músculos para dar una caricia que para dar una cachetada, nada más que el tono varía y mientras más tono tenga, pues más fuerte va a ser el movimiento, ¿no? Entonces, a nosotros nos dice la propiocepción los receptores que tenemos distendido, que tenemos un músculo que se encuentra en su misma dimensión, pero que está trabajando, o que se encuentra contraído y entonces disminuyó su volumen, que tiene una fuerza determinada. Esa es la propiocepción y nos da también la angulación que tienen las articulaciones. Nosotros sabemos a ojos cerrados cómo tenemos la posición de nuestra mano, de nuestra rodilla, de los dedos del pie o la angulación de la cadera. Sabemos perfectamente bien cuántos grados tenemos de angulación. Si estamos pasados de ese soporte, de ese eje, entonces nosotros tenemos que cambiar la postura de manera en que nos volvamos estables. La información aferente, somática, general, propioceptiva nos dice cuál es la posición de nuestro cuerpo en el espacio. ¿Sí está bien hasta aquí? Entonces tenemos dos aferencias. Una aferencia somática general exteroceptiva, que es lo que nos da la información de lo que nos rodea en el ambiente. La aferencia somática general propioceptiva, que es la que nos dice la posición de nuestro cuerpo en el medio. Y la otra es aferente. ¿Qué es esta V? Visceral. Exacto, quiere decir que aquí tenemos la sensibilidad, pero de los órganos. ¿Cuándo captamos la sensibilidad visceral? ¿Cuándo captamos sensibilidad visceral? ¿No? Cuando un órgano sufre distensión. Entonces, los receptores de distensión se encuentran en el tejido conjuntivo de los órganos. Cuando nosotros tenemos distensión, bien podemos tener un estado, por ejemplo, en el estómago de placidez. Ya estamos bien. Pero si nosotros exageramos esa distensión, ahora vamos a captar dolor. El dolor visceral es captado por la distensión del órgano. Ustedes recuerdan que cuando hay una alteración en un tejido, nosotros sufrimos tumor. Ese tumor quiere decir que aumentó su volumen y por lo tanto están distendidos y esa distensión nos provoca dolor en todas las partes del cuerpo. Entonces, la distensión visceral provoca dolor de órganos. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Todas estas son aferencias, quiere decir que todas estas son sensitivas. Estas dos son somáticas. Esta percibe tacto, presión, temperatura y dolor. Esta percibe posición del cuerpo y esta percibe dolor visceral. Toda esta información viaja como aferente al sistema nervioso, hacia la médula espinal. Pero ahora vamos a tener las eferencias de la médula espinal. Por el mismo nervio espinal va a viajar unos axones y esos axones llevan información eferente somática. ¿A dónde va la eferencia somática?
¿Un músculo esquelético? El músculo esquelético, le digo que son funciones intelectuales porque nosotros podemos mover esos músculos a voluntad y poder realizar acciones que queremos hacer. No así cuando es un arco reflejo. En un arco reflejo se mueven los músculos somáticos, pero se mueven por reflejo solamente para prevenir o para evitar una lesión. Si ya tenemos una lesión, vamos a evitar que esa lesión sea mayor. Ese es en un arco reflejo, pero generalmente la eferencia somática es una actividad intelectual que viene desde los centros altos. Por lo tanto, nosotros nos movemos, como dice su compañero, a voluntad. ¿Está bien? Lo siguiente es el eferente visceral. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de eferencia visceral? ¿Escuchó? La respuesta de ese órgano, por ejemplo, usted hablaba de la distensión, lo que ahora va a responder ese órgano. Puede ser eso, o puede ser para su funcionamiento. ¿Por qué? Porque los órganos se mueven, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí se mueven. Los órganos se mueven, pero cuando se mueven también pueden conducir o pueden secretar. ¿Para qué van a secretar? Para ayudar a su función. Entonces tienen o movimientos, tienen secreciones. Entonces se van a mover con la mejor intención de mantener al cuerpo en homeostasis. Eferente visceral quiere decir que mueve vísceras, glándulas y vasos sanguíneos. ¿Sí está bien? ¿Los vasos sanguíneos se mueven, sí o no? Sí, sí se mueven. Pueden provocar vasodilatación, pueden provocar vasoconstricción y con esa vasodilatación y la vasoconstricción nosotros tenemos funciones muy importantes que realizan los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces ya tenemos los 5 componentes y estas son las funciones, solamente las funciones de un nervio espinal, porque los pares craneales ya tienen también otras funciones que son especiales. Aquí todas estas generalmente son, por decirlo así, generales. Las especialidades como la visión, como la audición, como el gusto, son otra cosa. ¿Está bien? ¿Cuáles son los componentes funcionales de un nervio raquídeo? Son solamente 5. ASGE, ASGP, AB, ES y EB. Aferente somático general exteroceptivo. Aferente somático general propioceptivo, aferente visceral, eferente somático, eferente visceral. Se oyen difíciles, pero no. ASGE, tacto, presión, temperatura y dolor. ASGP, posición del cuerpo. Aferente visceral, sensibilidad de dolor en los órganos. Eferente somático es motor esquelético. Eferente visceral es motor visceral. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está sencillo, sí o no? Sí, doctor, está bien. ¿Ya se los aprendieron? Tienen solamente 1 minuto para aprendérselo. No tienen que decirlo tal y como está, nada más díganme a qué se refiere ASGE, ASGP, AB, ES y EB. Tienen solamente 1 minuto a partir de ahorita.
Perfecto, y su tiempo se acabó. Muy bien, ¿a qué se refiere el primer componente funcional? ¿Qué capta? Dolor, tacto, presión. Perfecto, ¿qué capta el segundo? Posición del cuerpo. Postura, posición. ¿Qué capta el tercero? Dolor visceral. Dolor visceral, muy bien. ¿Qué capta, más bien, qué envía el cuarto? Movimientos de voluntad. Movimiento somático. ¿Y el quinto? Movimientos viscerales. Perfecto. Felicidades. Saben mucho. Nos vamos a la que sigue. La configuración externa de la médula espinal. Esta médula espinal, así de chiquitita como la ven, tiene en la parte central una H y alrededor tiene una cubierta blanca. ¿Sí está bien? En la parte anterior, la médula espinal tiene un surco medial anterior. Y en la parte posterior también. Entonces, ¿cómo se llama el surco posterior? Surco medial posterior. Nada más. Surco anterior, surco posterior. Los dos son mediales. ¿Está bien? Muy bien. Ahora entonces va a presentar tres caras. Una cara ventral, una cara dorsal y dos caras laterales. ¿Está bien? Por dentro, nosotros tenemos una H. Esa H está constituida por cuerpos neuronales. ¿Qué dijimos que formaban los cuerpos neuronales? ¿La sustancia blanca? Gris. La sustancia. La sustancia gris. Muy bien. Los cuerpos neuronales van a formar la sustancia gris. Y también van a formar núcleos. ¿Qué forman los cuerpos neuronales también? Núcleos. Forman ganglios. Y los acúmulos grandes forman cortezas. ¿Qué es lo que forman los cuerpos neuronales? Núcleos, ganglios, cortezas, sustancia gris. ¿Sí está bien? Muy bien. Pero los cuerpos neuronales son los que forman esas cosas y las prolongaciones de las neuronas son los axones. Los axones sirven para conducir. Entonces, de los núcleos van a salir una gran cantidad de axones que van a llegar a determinado lugar, al lugar a donde van a funcionar. La acumulación de axones van a formar a la sustancia blanca. La sustancia blanca en la médula espinal es periférica, la sustancia gris es central. Pero en el hemisferio cerebral y en el cerebelo, la corteza es periférica y la sustancia blanca es central. ¿Sí está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, en los hemisferios, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. En la médula espinal es al revés. La sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Entonces, como la sustancia blanca son los axones que conducen información, esos axones se reúnen
en paquetes pequeños, en paquetes grandes. Reciben el nombre de donde nacen a donde terminan generalmente. Entonces, si la información viaja de la médula espinal al tálamo, la vía se llama espinotalámica. ¿Sí está bien? ¿De dónde a dónde va la información de la médula espinal al tálamo? Y la vía se llama espinotalámica. Si la vía va del tálamo a la corteza, se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama la vía? Córtico espinal. No, porque vamos del tálamo a la corteza. El nombre es de donde nace a donde termina. ¿Dónde nació? En el tálamo. En el tálamo. ¿Y dónde termina? En la corteza. Por lo tanto, se llama. Tálamo cortical. Exacto. Se llama tálamo cortical. Ahora sí, como dice su compañero, si nace en la corteza y viaja a la médula, ahora se va a llamar. Córtico espinal. Muy bien. Muy bien. Entonces, esa sustancia blanca recibe el nombre de donde nace a donde termina generalmente. La sustancia blanca forma vías. Forma fascículos. ¿Qué forma? ¿Qué forma la sustancia blanca? Vías y fascículos. También forma comisuras. Forma comisuras. Decusaciones. Lemniscos. Lemniscos. Láminas. ¿Sí van bien? Cordones. Forma cordones. Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? ¿Qué es todo eso? Son sitios de conducción axonal. Entonces eso es la sustancia blanca. ¿Sí estamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora entonces, miren. Si ya tengo yo mi sustancia gris dentro de la médula espinal, esa sustancia gris va a presentar hacia el dorso las astas dorsales. Una del lado derecho y una del lado izquierdo. Astas dorsales. Y las astas dorsales son siempre sensitivas. Quiere decir que todo esto es sensitivo. ¿Está bien? Y luego hacia adelante las astas ventrales o anteriores. Las astas anteriores son motoras y generalmente son más gruesas por la misma motricidad dependiendo de la cantidad de músculos que va a inervar. Entonces tenemos astas posteriores sensitivas, astas anteriores motoras. Y en el intermedio tenemos nosotros las fibras de decusación, fibras comisurales. Las fibras comisurales tienen en el centro el canal ependimario. O sea que atraviesan de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y en el centro tienen el canal del líquido cefalorraquídeo, el canal ependimario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Ahora entonces las astas posteriores tienen un fascículo
El fascículo se llama dorsolateral o fascículo de Lissauer. ¿Cómo se llama el fascículo? Dorsolateral o de Lissauer. Muy bien, se escribe con doble S, Lissauer. Entonces, ese fascículo dorsolateral prácticamente está separando la parte posterior de la parte lateral. ¿Sí está bien? El fascículo dorsolateral está haciendo una delimitación de la parte posterior de la parte lateral. Entonces, ahora vamos a tener dos cordones posteriores, o el cordón posterior nada más, así lo vamos a manejar. El cordón posterior. ¿Sí está bien? Tenemos dos cordones laterales y un cordón anterior. La sustancia blanca forma cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿Para qué nos sirve esto? Para delimitar los núcleos que aquí, perdón, los fascículos que aquí van a correr. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, ¿puede repetir eso otra vez? Sí. Que tenemos nosotros una H de sustancia gris. El vértice de las astas posteriores, en ese vértice se encuentra un fascículo y es un fascículo que se encuentra en relación con la parte dorsal y la comunicación con la lateral se llama fascículo dorsolateral. Entonces delimita la parte posterior de la sustancia blanca que se llama cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior. ¿Está bien? A partir de ese fascículo de Lissauer, hacia los lados tenemos el cordón lateral. Sustancia blanca, cordón lateral. Y por dentro de las astas anteriores tenemos el cordón anterior. Por lo tanto, entonces tenemos un par de cordones dorsales, un par de cordones laterales y un par de cordones anteriores. Sin embargo, para su manejo lo vamos a manejar como cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, ahora si ustedes ven, aquí tengo yo un nervio espinal y aquí tengo un nervio espinal. Es el mismo. Puede ser C1, derecho, izquierdo. Puede ser C2, derecho, izquierdo. Y así el nervio que ustedes quieran, derecho, izquierdo. Pero donde se encuentra un par de nervios espinales, el corte de la médula espinal se llama segmento medular. Va de nuevo. Un segmento medular está delimitado por un par de nervios espinales. Un segmento medular está delimitado por un par de nervios espinales y también recibe el nombre de mielómera. Mielómera, ¿está bien? ¿Cuántos segmentos medulares o mielómeras tenemos? 31. 31 mielómeras. Perfecto, porque tenemos 31 pares de nervios espinales. Muy bien. Entonces, esto es un segmento medular o una mielómera. ¿Qué quiere decir? Que un nervio espinal no solamente llega a un pedacito de médula espinal, llega a un paquete. Pues ese nervio espinal tiene raíces anteriores, muchas raíces anteriores, pero también tiene raíces posteriores. ¿Qué conducción llevan
las raíces posteriores. ¿Qué tipo de información llevan? Sensitiva. Exacto. Toda la información sensitiva entra por atrás. Y cada vez que hay información sensitiva, siempre va a haber un ganglio, independientemente si es en la cabeza o es en la médula espinal. Las fibras sensitivas llevan un ganglio antes de entrar al sistema nervioso. Y en ese ganglio tienen cuerpos neuronales. Entonces la fibra aferente llega al cuerpo y continúa como aferente hasta entrar al sistema nervioso central. ¿Sí está bien? Entonces tenemos que las fibras aferentes siempre tienen un ganglio sensitivo y penetran a la mielómera o al segmento medular. De ese segmento medular, las fibras sensitivas pueden tener contacto con una fibra motora y de inmediato salir como eferente. Las fibras eferentes van a salir por las astas anteriores y se van a reunir en el mismo nervio espinal. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que nosotros traemos información y emitimos una respuesta inmediata. Y a esto es lo que va a componer un arco reflejo. Es la capacidad de dar una respuesta inmediata. No necesariamente tiene que ser ni codificada, ni analizada, ni enviar una respuesta específica, sino que solamente envía una respuesta inmediata. ¿Sí está bien? ¿Por qué? En el desarrollo de los individuos y la misma evolución, nosotros primero teníamos unas células que recibían la excitación y en base a esa excitación nosotros podíamos responder para no morirnos en el medio. Si sentíamos deshidratación, nos tendríamos que proteger y movernos a la humedad. Entonces, hay organismos que tienen un sistema nervioso tan rudimentario que no ha evolucionado, que solamente responde a estímulos. Hay algunos que son más primitivos, pero nos vamos a ir solamente como ejemplo a la lombriz de agua. La lombriz tiene solamente un cordón que se puede decir que se asemeja a la médula espinal del humano. Ese pequeño cordoncito recibe sensibilidad del exterior con fibras aferentes y de inmediato entonces percibe que se puede dañar y entonces emite fibras eferentes motoras para que se cambie de lugar. Si una lombriz está en un lugar a donde no hay humedad, se va a deshidratar y se va a morir. Por lo tanto, de inmediato cambia su lugar y trata de protegerse. Pero si yo a una lombriz la pongo sobre una mesa y le acerco un cerillo, esa lombricita se va a empezar a mover. ¿A dónde? Sabrá Dios. A donde sea.